Buenos días, que Dios los bendiga. Gracias le damos a Dios primero por el año, segundo por el día de hoy. Qué impresionante cómo se nos ha ido este año rápido. Rápido, se pasa rápido el tiempo. Estaba hablando con Enrique, un amigo, y le decía que hablando de personajes que fueron famosos, artistas, hablando de artistas que fueron de la época nuestra, pero que ya falleció la mayoría. Y él me decía, el tiempo se pasa rápido. Digo, si es que la Biblia dice que los seres humanos somos como la niebla, que hoy está, pero al rato se disipa y ya no está más. Igual así es. Otro pasaje dice que las plantas tienen flores, las flores se caen, la planta se seca y ya se acabó la planta. O sea, así de sencillo. Y así es la vida también. La vida se nos pasa rápido, se extingue, nadie se da cuenta. Ahora, ¿qué hacemos mientras estamos en esta vida tan pasajera, como dice el autor de Eclesiastés, tan vana, esta vana existencia? Él utiliza la expresión esta vana existencia. Y el autor de Eclesiastés dice que te ocupes de tu trabajo, que te ocupes de tu familia. Mientras tanto, estamos en un trasegar constante. Y hay cosas que podemos hacer. Con la pastora Cookie hablaba esta mañana de qué podemos hacer mientras tanto. Mientras tanto podemos ganar gente para Cristo. El deseo de Dios y el objetivo de Dios era que el ser humano se salvara, ¿sí? Y envió a Cristo para que corrigiera el error garrafal que cometió Adán. Tengo que tomar un líquido caliente para la garganta. Entonces el error garrafal que cometió Adán, Cristo vino a suplirlo, y Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se arrepientan y cambien. Entonces la tarea de cada cristiano, y hablábamos el tema del ministerio. El ministerio es una asignación que se le da a una persona, es un trabajo. Y a todos los cristianos se nos dio esa asignación. Cookie lo llama el ministerio de la reconciliación, un término acuñado de la Biblia que le encanta a ella. También lo llaman evangelismo, ir por el mundo y predicar el evangelio. Y para hacer eso, que la cosa funcione, nos toca ganar a gente para Cristo y formarla. Una vez que la ganamos, la formamos. Efesios dice que se forman para que todos lleguen al conocimiento, para que todos lleguen a parecerse lo más posible a Cristo. De que es el propósito de ministerios específicos es equipar a los santos para la obra del ministerio, o sea, equiparlos para que ganen gente para Cristo. En eso se reduce todo el evangelio. Ahora bien, para hacer la tarea necesitamos, utilizamos muchas cosas, muchos elementos, y hay ministerios específicos. Por ejemplo, el de evangelista, el de pastor. El de pastor se dedica a cuidar a las ovejas. El de evangelista gana mucha gente para Cristo. Pero todos tenemos la responsabilidad de ganar gente para Cristo. La Biblia a la persona, a los grupos que había en las casas, le decía: la iglesia que está en la casa de fulano, la iglesia que está en la casa de sultano. O sea, eran un grupo, por pequeño que fuera, lo llamaba una iglesia, era una congregación de personas, una asamblea de varias personas reunidas. Ahora, todo esto, ¿por qué? Porque en medio de todo ese trasegar temporal que tenemos responsabilidades y tenemos llamados, algunos específicos, otros el general. El de todos es ganar gente para Cristo, y todos debemos hacer eso. Pero hay tareas específicas que se le asignan a personas, por ejemplo, como a Moisés, como a David, personas que se les asignaron tareas, al uno de gobernar, al otro de dirigir una nación, de guiarla a través de un caminar por un desierto. Y generalmente las personas, cuando son llamados por Dios a esas tareas específicas,
no nos sentimos competentes, no nos vemos competentes. Moisés no se veía competente. Sin embargo, Dios sí lo había formado. Le dio una preparación previa académica en corte de Faraón y después una preparación práctica en la vida, que fue 40 años en el desierto con su esposa Séfora y con su suegro Jetro. Y después él le tocó desarrollar esa tarea específica que fue guiar al pueblo desde Egipto hasta el borde de la tierra prometida. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo Dios nos está llevando. Pero lo que sí quiero yo destacar, y que ya que mencionamos a Moisés, porque también estaba pensando en David, Moisés dice, me muestra la Biblia cómo Dios lo llama. Moisés está casado con Séfora, está pastoreando las ovejas de su suegro. ¿Sí? Quisiera que miráramos, por ejemplo, Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. ¿Sí? Dice en el capítulo 2 de Éxodo, y permíteme que yo menciona el libro de capítulo 2 que Madián tenía 7 hijas, ¿sí? Y ellas llegan al pozo a sacar agua, pero llegan unos pastores y las echan. Entonces Moisés se levanta, dice el versículo 17, y las defiende. Y le da de beber a las ovejas de ellas. O sea, Moisés sale en defensa de ellas. Entonces ellas regresan donde su padre, donde Reuel. Ellos regresan a Reuel y a donde su padre. Y él les dijo, ¿por qué regresaron tan pronto? Caramba, vinieron rápido. Y él dijo, no, es que un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. Nos sacó agua y nos dio, y les dio de beber a las ovejas. O sea, un hombre que nos ayudó. Primero nos defendió, segundo hizo el trabajo por nosotras y le dio el agua a las ovejas. Entonces le dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué lo dejaron? Llámenlo para que coma, por lo menos invítenlo a comer. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Este versículo 22 muestra que Moisés, que viene huyendo, que no tiene nada que hacer ahora mismo, que está desprogramado, que está caminando por un desierto sin rumbo, está huyendo, se encuentra en una situación, él muestra nobleza, muestra gallardía. El hombre dice, este es un buen candidato para mis hijas, tengo 7 hijas solteras. Casó a Séfora con Moisés, le propuso, trabajas para mí, no te preocupes. Él estaba desempleado. Entonces dice aquí que él aceptó vivir con aquel varón. O sea, ese aceptar vivir es que él aceptó un empleo que le dieron, un trabajo. Y él le dio a la hija Séfora, o sea, el tipo inteligente, casó a la hija y le dio trabajo al yerno. Y él duró 40 años en esa. Pero el trabajo de él era cuidar las ovejas de su suegro. Ese fue su trabajo, atender el negocio del suegro, ayudaba. Entonces ahora sí nos vamos al pasaje que yo quiero remitir, en el capítulo 3. En el capítulo 3 voy a leer 5 versículos. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, o sea, de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Torec, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión
¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Voy a seguir leyendo. Y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. He visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del perseo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y ahí comienza una negativa de Moisés, un resistirse a Moisés. Ahora, ¿qué estoy viendo ahí? ¿Y cómo llamo yo a este mensaje? ¿Sí? Dios llama nuestra atención. Dios llama nuestra atención. Estaba dicho, desde el libro de Génesis, ¿sí? No recuerdo el pasaje, Génesis 15. Desde Génesis 15 estaba dicho, y los hebreos lo sabían. Imagínense. Miremos Génesis 15. Versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, había un anuncio que Dios había hecho hacía muchísimos años, ¿sí? Hacía casi 500 años, imagínense. Dios le está diciendo a Abraham, mira, tu nación va a ser oprimida, va a ser esclavizada, ¿sí? Y ellos vivirán esclavos en tierra ajena, van a terminar siendo esclavos y van a ser oprimidos 400 años. O sea, estoy hablando de años, Dios le está hablando a Abraham como 500 y tantos años antes de que pasen las cosas. 550 años antes de que pasen. Y una de las cosas que le había dicho era que ellos iban a ser esclavizados, pero que después de 400 años iban a ser liberados. Ya ese tiempo, ya ellos fueron llevados, se fueron para Egipto, ya han durado muchos años en Egipto y ya se están cumpliendo los 400 años, justamente ya están al final de ese periodo. Había sido anunciado, escúcheme, había sido dicho, profetizado por Dios mismo, diciéndoselo a Abraham. Le había dicho lo que iba a pasar. Todo el pueblo de Israel tenía eso en mente, pero en el momento del sufrimiento y de la esclavitud, Dios se nos olvida. De hecho, la narración de eso, del Éxodo, dice que cuando ellos salen de Egipto, los egipcios les dan las riquezas, les dan las prendas, les dan cosas, con tal que se vayan rápido. Y ellos salen ricos de ahí, ellos no salen pobres, ellos salen con riqueza. Solo que eso en el desierto no les servía. Imagínate que tú sales con $100,000 en el bolsillo, pero que vas para el desierto. No te sirve de nada. Pero la riqueza sí estaba. La práctica estaba. La tenían ahí, guardadita, engordándola. Pero lo que quiero decirle es que
Dios llama la atención nuestra cuando nos quiere poner una tarea específica. Yo les decía que tenemos una tarea general, pero a Moisés se le asignó una específica. La Biblia utiliza una palabra para decir asignación de una responsabilidad, asignación de una tarea, y llama el ministerio. La palabra es ministerio. ¿Qué es un ministerio? Es una asignación que se le hace a una persona para que haga un trabajo. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Hable con la pastora Cubi que lo tiene clarito. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Reconciliar el mundo con Dios, ganar gente para Cristo para que se pongan en paz con Dios. Ahora bien, para estar seguros de que estas cosas funcionen y que la persona no se desvíe de los propósitos, se forman y se capacitan, y ahí surge entonces un trabajo adicional que es el de la iglesia, el del pastoreo, el de cuidar a ovejas, el de capacitarla, el de formarla. Entonces, nosotros hablamos, no, de los ministerios. Yo estaba pensando, Moisés cuando Dios lo llama está asustado. Pero ¿cómo Dios te llama? Es la pregunta. ¿Cómo Dios te llama? Yo quiero tomar el ejemplo de Moisés. Moisés estaba en un día normal. Él está pastoreando las ovejas de Jetro. Y parte de su trabajo es buscarles alimento, mantenerlas saludables, darles agua y comida. Pero todo ese monte Oreb, todas esas montañas, ellas son más o menos unos peladeros llenos de encinas que con eso se resecan, ¿sí? Y muchas veces se prenden. Es normal que una encina de pronto con el calor se queme. Ella se quema y se vuelve ceniza. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pastores? Caminan más o menos un día, porque todas esas montañas en la base tienen más o menos humedad, una capita más o menos gruesa de vegetación delgada, una capa delgada de vegetación, y las ovejas pastan ahí, comen ahí. Pero Moisés está buscando mejores tierras y cruza al otro lado del monte Oreb, porque sabe que normalmente ellos demoran un día por fuera con las ovejas, pero Moisés camina bastante. Aquí la Biblia muestra, ¿sí? Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. O sea, él lleva las ovejas al desierto, pero cruza hasta el monte Oreb. Hace un recorrido más largo que el habitual, pero ¿qué está haciendo Moisés? Está en su trabajo normal. No había ninguna señal especial. No había nada del otro mundo que llamara la atención de Moisés, que tuviera una expectativa. Moisés no tenía una expectativa. Moisés estaba como tú y como yo, ocupado en lo que estaba haciendo. Perdón y gracias. Pero ¿qué pasa? Dios interrumpe, entra en la vida de Moisés en un día normal. Yo quiero que tú sepas que cuando Dios te llama, tú estás ocupado en lo que tú estás haciendo. Tú estás en un día normal. No hay una expectativa, porque mucha gente dice, no, que estoy orando para que Dios me esté llamando. No, Moisés no estaba orando por nada. Moisés estaba cuidando, buscando comida para las ovejas, y camina y dice, voy a ir más lejito. Y yo creo que Dios, de todas maneras, en el fondo del corazón lo guía hacia allá, ¿no? Que era el punto donde él quería encontrarse con él, en el monte Oreb. Y cuando él llega allá, cuando llega a esa región, Dios interrumpe el silencio del desierto y le cambia la vida a Moisés. Lo que yo te quiero decir es que Dios le habla a personas comunes y corrientes en un día normal. Moisés, en ese momento Moisés de extraordinario no tenía nada. Era el pastor de las ovejas de Jetro. Era el esposo de Séfora. Era una persona como tú y como yo, por favor. Con Cookie hablábamos mucho que hay gente que se monta en unas expectativas de que mi llamado, que Dios, que tal. Y viven con esa angustia en el corazón de que yo veo que Dios cuando va a llamar, llama. Y cuando llamó a David, lo llamó. Cuando puso el rey a Saúl, lo puso.
Saúl no andaba buscando eso. Cuando llamó a Jeremías, le dijo, desde el vientre te escogí. O sea, lo que quiero decirte, Pablo no andaba buscando ser apóstol. Cristo interrumpe en su vida. Y todos estos hombres Dios interrumpió en sus vidas. Gedeón andaba escondiéndose, haciendo lo que él hacía todos los días. Sembrando y escondiéndose para que no lo fueran a pillar los filisteos. Pero lo que quiero decirte es, Dios interrumpe su vida. Y Dios entra a la vida de uno. Yo estaba acordándome con Cookie conmigo. Dios llegó a nuestras vidas. Irrumpió en nuestras vidas. Rompió la rutina que traíamos. Nunca yo me imaginé que iba a pasar por todo lo que pasaba. No me imaginé eso jamás. Pero Dios irrumpió. Y en tu vida también irrumpe. De pronto hasta ya lo está haciendo. De pronto ya comenzó un trabajo contigo. Entonces, Dios llama tu atención. Dios llamó la atención de Moisés. Cuando leemos versículo 2 hasta el 3, dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces, esa situación era ordinaria, era normal que una zarza con el calor del desierto de pronto se prendiera. Lo que no era normal era que la zarza no se quemaba. Eso sí no era normal. Entonces Dios llama la atención de él y él ve una zarza que se está quemando, que se prende pero que no se quema. Y dice, ¿esto qué es? Ya, y esto sí, él dice, esto es sobrenatural. Esto ya no es normal. Ahora, desde un evento común, Dios lo llama. Dios le habla. Dice, miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Te estoy hablando de una situación normal, natural, de todos los días. Pero está pasando algo extraño. La zarza no se consume. Yo estoy hablando de esto porque mucha gente está buscando señales de que Dios le muestre, que Dios le diga, que Dios le hable. Es que Moisés no andaba buscando nada. Moisés estaba trabajando lo normal que él hacía. Y ve esa planta que se está quemando, pero que se quema, pero que no se consume. Y eso sí le llamó la atención. Entonces, él no mira para ninguna parte. Él se enfoca en eso. Dios capta la atención nuestra de tal manera que te enfoques en eso. Nada más en eso. Es que yo estoy pensando, cuando Dios nos asignó el trabajo de pastores, esa es una cosa que yo no me la esperaba. Yo estoy sentado y llega alguien a buscarme. Y usted es el ingeniero Guzmán. Y yo, sí, es que yo vengo de parte de Dios, soy una respuesta a yo soy una respuesta a tus oraciones. Vengo de parte de Dios. Y me dijo así. Y dijo, nosotros necesitamos hacer este trabajo, formar una iglesia, y queremos que tú nos ayudes. O sea, yo iba a ser un ayudador, haciendo un trabajo, una tarea. Reclutar a unas personas y promocionar para formar una iglesia. Lo único es que ya yo tenía un poco de personas que me habían ganado para Cristo. Yo tenía mi rebaño sin saberlo, porque era gente que yo les predicaba, y yo lo que hice fue reunir después a todas esas personas y llevarlas a un sitio, convocarlas para un lugar. Pero escúcheme lo que le digo. Moisés, eso capta tanto la atención de Moisés, que Moisés va de curioso a mirar y dice, caramba, qué raro, yo iré y veré esta visión grande. ¿Por qué la zarza no se quema? O sea, curioso si era. Él va a mirar por qué la zarza no se quema. O sea, lo que hace Dios es que capta la atención. Capta la atención de Moisés, así como capta la tuya. Y tú vas a mirar por curioso. Hasta aquí no hay nada sobrenatural y que Dios se le apareció a Moisés. La gente dice, ¡ah!
que Moisés, un hombre de Dios, Moisés era normal como tú y como yo, insisto, y ve una situación anormal, una situación fuera de lo común. Y cuando ve eso, él se acerca. Él no sabía que el protagonista iba a ser él. Sencillamente llega. Ahora, Dios le grita el nombre, que es lo más interesante en el versículo que sigue. Dice, viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, venme aquí. Entonces fíjate, Dios lo llama. Entonces, él descuidó lo que estaba haciendo, entre otras cosas. Él estaba cuidando las ovejas y dejó las ovejas quietas para ir a mirar la zarza. O sea, te lo digo te lo voy a decir en términos de hoy. Él descuidó por un momento su trabajo. No fue que lo abandonó. Él por un momento dejó la atención que tenía en el trabajo por fijarse en un evento extraordinario que está pasando, un evento que en medio de lo normal, ese evento sí era anormal, ese sí no era común. Entonces él va a mirar. Entonces, ¿qué pienso yo? Nos toca detenernos por un momento. Cuando sentimos que Dios nos está trayendo a un punto que se escapa de lo común, tenemos que detenernos y enfrentar nuestro destino. Si Moisés no se detiene, sino que sigue de largo, no pasa nada. Pero Moisés se detuvo y fue a mirar y le habló. Alguien a quien él no veía. Alguien a quien él no veía, oyó. ¿Sí? Había un fuego sin causa. Una voz sin haber labios ni boca que la produjera. Además, la persona quien está hablando lo conoce. ¿Sí? Lo conoce y lo llama por su nombre. Es más, cuando se presenta, sabe de dónde viene Moisés. Miren lo que le dice. Otra cosa que le dice. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés se cubre el rostro porque tiene miedo de mirar a Dios. Él ya reconoce que es Dios quien le está hablando. Él lo conoce, sabe cosas de Moisés, que sabe quiénes son de dónde viene su descendencia, de dónde viene él. Le dice, mira, tú vienes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esos son tus descendientes. Tú eres descendiente de ellos. O sea, Dios lo conoce. Eso es a lo que yo... No sé si tú has sentido alguna vez como que Dios te conociera. Como que Dios sabe tu vida. Cada cosita. De dónde vienes. Todo eso lo sabe Dios. Moisés tuvo esa sensación. Esta salsa no se quema. Eso como así. Un fuego que nadie lo prendió. O sea, se prendió sola. Qué locura. Nadie le echó fosforito, nadie le echó candela, se prendió sola. Habla, y no hay labios ahí que yo vea a una persona, no veo a nadie. Pero la voz le habla. Además, quien está hablando que no lo ve, lo conoce. Entonces él se queda y contempla, pero le dice, quítate los zapatos. Mucha gente dice, no hermano, quítate los zapatos de tus pies. Aquí en nuestro contexto, yo me acuerdo que fui a una reunión en una casa, estaban orando, y cuando llegué me dijeron, quítate el calzado porque este lugar es santo, hermano, aquí no puede entrar con zapatos. Y yo digo, caramba, ¿esto qué significa? Era costumbre entre los hebreos, costumbre en esa región de la época,
que cuando tú llegabas a un lugar, ¿sí?, donde había una persona de respeto, tú te quitabas los zapatos, como nosotros quitarnos el sombrero. Cuando tú llegas a un lugar, por lo menos a mí en el servicio militar me enseñaron que si tú llegabas a un sitio, al comedor, por ejemplo, que era un recinto cerrado, te quitabas la boina. ¿Por qué? Era una señal de respeto con el lugar. Si tú entras a la iglesia, te quitas la cachucha, te quitas el sombrero, porque es una señal de respeto hacia la persona o hacia la persona que estás adorando. Es una señal de educación cuando tú llegas ante una dama a quitarte el sombrero. Como una señal de respeto, de educación, de buenos modales. Entonces lo que le está pidiendo la voz que sale de la salsa tampoco es nada del otro mundo. Es quítate los zapatos porque estás hablando con una persona de respeto. Yo soy el Dios de tus padres. O sea, no estás hablando con cualquiera. Entonces, quítate el calzado. Que era una norma de educación, de reconocimiento de la persona a quien estás adorando, a quien tú le estás brindando reverencia. Entonces le dice, quítate el calzado. Obviamente Moisés reconoce ahora que es sobrenatural, que es Dios, ya Dios se identifica y él se quita el calzado. Y le da una asignación. Todo le cambió. La voz le pide respeto. Oye, entonces, la vida le cambia. Porque Dios le trae a colación lo que ya leímos en Génesis 15. Le dijo, el pueblo va a estar esclavizado y después de 400 años yo lo voy a liberar. Ya llegó el momento de liberarlo, Moisés. Y la persona que lo vas a ser tú. Así que te toca dejar lo que estás haciendo o hacerlo parcialmente, porque ahora yo te necesito, te tengo una asignación. Tienes que separarte de todo. Mira, tú de pronto vienes con una cantidad de conflictos, con un pasado, con una historia. De pronto eres el traumatizado porque te tiraron a un río para que casi que te ahoga. De pronto tus padres no fueron tus padres, fuiste criado por los que no fueron tus padres biológicos. Fuiste perseguido como un criminal. A mí no me interesa tu pasado. Me interesa tu hoy. Me interesa tu hoy, tu pasado no me interesa. Eso tienes que dejarlo atrás. Tú vas a cumplir una tarea que yo te estoy asignando. Y tú vas a sacar al pueblo. Ya le llegó el momento. Ya llegó el momento de separar al pueblo, de sacar al pueblo de la esclavitud en que está. Y la persona que yo cogí eres tú. ¿Sí? Entonces, mira lo que le dice. Dice que Moisés, cuando él se identifica como Dios, él se cubre el rostro. Claro que él no está viendo nada, está viendo una zarza, y Dios no es una zarza. Pero me imagino que ahí sí sintió la presencia de Dios y tuvo miedo, dice la Biblia. La sensación que nos da a nosotros cuando Dios se nos presenta, cuando Dios nos habla, cuando sentimos que Él es el que nos está hablando. Yo estoy hablando con base a experiencia personal. Yo sentí lo que es, que esto que está pasando viene de Dios. Es Dios el que me lo está pidiendo. Y yo sentí miedo y me quise replegar. Solamente que me hicieron la encerrona y no pude. Y yo creo que Dios llama a tu atención y te convoca. Jeremías decía, Señor, me sedujiste. Yo quise resistirme, pero no pude. Es que tú puedes más que yo. Y esto de esos llamados específicos, de esas tareas específicas, pueden más que uno. La pastora y yo por más de una ocasión hemos dicho, caramba, esto es muy duro, hay que sacar las maletas. Y no, el Señor no nos deja sacar las maletas. Esas maletas salen cuando Dios lo decida, no cuando yo quiera. Entonces, cuando tú eres llamado a una tarea específica, que le voy a poner entre comillas a un ministerio específico, o sea, a una tarea específica,
Yo quiero quitar la palabra ministerio y reemplazarla por un oficio, una tarea, una asignación específica. Generalmente no sabemos ni cómo es ni por dónde es. Generalmente no sabemos cómo nosotros vamos, por dónde vamos a empezar. La punta del ovillo no la tenemos, pero lo que sí tenemos es una formación previa que Dios ha ido haciendo y una durante el camino. Siempre he dicho yo que los líderes crecen con el oficio, crecen con las personas a las que están liderando. O sea, tú eres llamado, comienza y vas creciendo. Cuando tú te nombras gerente de una empresa, que es primera vez que tú vas a hacer eso, tú no sabes, pero vas creciendo con la gente y vas creciendo con la empresa. Y te vas desarrollando para al final disiparte como la niebla. Para al final desaparecer de la escena. Es interesante, ¿no? Dice, como les decía, el autor de Eclesiastés dice, esta vana existencia sin sentido, así dice el autor de Eclesiastés, que la vida es pasajera, es temporal, pero tienes una asignación que Dios te puso porque tiene un proyecto a largo plazo que trasciende las épocas. Entonces te está usando a ti, me está usando a mí para ganar personas para Cristo. Entonces hay personas que están pensando, no, pero es que a mí Dios no me usa tanto. Es que Dios no va a usar a todo el mundo en lo mismo. No usa a todos en lo mismo. Esta mañana la pastora estaba haciendo un batido de avena ella hace unos batidos raros con avena, con banano, miel. Y yo le decía, el propósito es tener un banano, tener una cosa para después nosotros poder alimentarnos. Pero yo le decía, Cookie, tú estás preparando cosas, pero ese banano no es... O sea, el objetivo es que nos alimentemos. El banano, pelar banano, batir el banano. Todas esas cosas son parte del proceso para alimentarte, pero no es la alimentación en sí. Entonces todas las cosas que hacemos hacen parte de la evangelización. Cuando yo preparé la cena hace unos días, yo cogí una cebolla y la piqué. Ahora, picar cebolla no es el alimento, pero hace parte del proceso para alimentarse. Es a lo que yo me refiero. Entonces hay cosas que hacemos que no son el evangelio. La alabanza no es el evangelio. Estar de en la puerta no es el evangelio, pero hace parte del proceso. La persona que aporta dinero, eso no es el evangelio. El evangelio no es aportar dinero, pero eso hace parte del proceso de evangelización. Todas esas cosas confluyen en un propósito, en una tarea. Entonces uno administra todas esas cosas para que se conviertan en personas. Moisés le tocaba administrar justicia, busca alimento, busca dirección, luego guía al pueblo. Pero eso era parte de una tarea que Dios le había asignado, hacía parte del proceso. Si a mí me dice que necesito que vayas al centro y me traigas un medicamento que lo venden es en el centro, yo tengo que bañarme, cambiarme, vestirme, cambiarme, ir, prender carro, manejar toda la avenida, llegar al centro, comprar medicamento, regresar para que Cookie se tome la pastilla. Ahora, el manejar el carro no es lo definitivo, pero hace parte del proceso. Tengo que ir hasta allá, tengo que ir hasta el centro. Todo eso hace parte del proceso de que Cookie necesita sanarse y el medicamento lo tengo que conseguir. Entonces,
el propósito de Dios es que la gente se salve, pero utiliza muchísimos procedimientos y muchísimas cosas. Y entre esas cosas algunos le asignan una tarea. Algunos tienen que conducir el vehículo hasta el centro, otros tienen que poner dinero, otros tienen que comprar, otros tienen que traer. O sea, lo que quiero decirle es, estamos metidos en una tarea que es un proceso y todos tenemos algo que hacer y cada uno tiene una parte. Tiene una parte. Yo estoy haciendo una edificación y hay una persona que impermeabiliza. Hay una persona que hace levantes y pañetes. Hay otra persona que enchapa. Hay una persona que hace las partes eléctricas. Ahora, hacer la parte eléctrica no es la casa. Poner baldosas no es la casa. Pero hace parte de la edificación de la casa. Hace parte del proceso. Entonces, lo que quiero decirle es que nosotros todos estamos metidos en un proceso. Y todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Dijo Pablo, reconcíliense con Dios, como si Dios rogara a través de nosotros. Entonces fíjense cómo Moisés, que es un hombre que está en su rutina diaria normal, no tiene expectativas ministeriales, ni de llamado de Dios, ni nada de eso, él no tiene eso en la cabeza. Dios lo aborda de una manera tal que llama a su atención, capta su atención. Cuando ya él se enfoca y se detiene, ¿sí?, a mirar qué es lo que está pasando, entonces Dios le habla y le dice que yo te escogí a ti para esto. De hecho, él se resiste. Entonces, miren lo que le dice. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, escucho su clamor, conozco sus angustias, y he descendido para librarnos de manos de los egipcios. O sea, Dios conoce el clamor del pueblo. Dios escucha las oraciones de las personas. Dios conoce cada angustia que tú y yo estemos viviendo. Y Dios desciende para librarnos. Y va a utilizar personas a las que les va a asignar tareas. Eso me parece a mí espectacular. Dice, yo he escuchado el clamor, le están haciendo daño a mi pueblo, y yo he escuchado el sufrimiento, las angustias, sé por lo que están pasando. Además ya se cumplió el tiempo que yo había dicho, y ya es hora. Entonces yo vine para librarlos de manos del enemigo y los voy a llevar a buena tierra que produce leche y miel. Es más, le dice cuál es la tierra. Allá donde están los amorreos, los heteos, los fereceos, la tierra prometida, la tierra de Canaán, te voy a llevar allá. Yo he descendido para llevar el pueblo hasta allá. Pero la persona que va a llegar a tú, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, yo soy consciente de lo que le está pasando, el sufrimiento que tiene, de la dificultad que tiene. Yo soy consciente del problema tan grande que estás atravesando, que está atravesando mi pueblo. Entonces vaya para que usted es el que los va a sacar. ¿Ves que te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel? Dice, yo te voy a enviar a Faraón. Quien te está llamando y quien te está dando la asignación soy yo. Quien te está llamando y está poniendo en tu corazón eso, quien está haciendo que tú estés reflexionando y estés pensando y te detengas por un momento a pensar qué voy a hacer, ese es el Señor. Y Él es el que te asigna esa tarea. Va a haber personas que van a intervenir en el proceso, sí las va a haber, siempre las hay. Pero a lo que yo me refiero es que Dios habla a tu corazón y te habla directamente. Con la pastora Cookie hablamos bastante de personas que de pronto dicen, no es que a mí Dios me dijo que yo hiciera, no es que Dios me llamó, y se meten en unos líos. O otros que dicen, es que yo necesito una persona que se haga cargo de esto, entonces tú eres la persona que Dios dijo que eras tú. Eso es mentira. Yo creo que Dios le habla a uno al corazón. Dios le habla a uno, le habla al corazón.
A Isaías le habló al corazón y le dijo a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Y él le dice que, ¿él me quiere? Mi hermano. No saben que Dios se metió por Isaías. Jeremías lo llamó Dios. A los discípulos los llamó, sígueme, ven. O sea, lo que quiero decirte es, quien nos llama, quien nos pone la inquietud, quien pone el querer así como el hacer, es Dios. Y generalmente no sabemos por dónde empezar. Generalmente Dios te da la orden y te pone y te va diciendo en el camino, y ya hay un momento en que tú aprendes a conocerlo, en que tú aprendes a entenderlo. Entonces ya te queda más fácil hablar con Dios y comunicarte con Él. Mucha gente piensa que no, que es que si yo me arrodillo y oro bastante, entonces Dios me va a hablar y me va a decir, sí, Dios todos los días me está hablando a mí a través de la palabra. Y yo conozco de Dios bastante a través de la palabra. Pero hay asignaciones específicas que Dios te da y hay veces que Dios te habla al corazón. El chiste que yo a través de la palabra comienzo a conectar y a aprender a relacionarme, y va a llegar un momento que yo voy a saber cuando Dios me esté hablando. Moisés supo que era Dios, después él hablaba con Dios a cada rato. Pero la primera vez eso fue un susto grande, dice que tuvo miedo. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta mañana? Dios llama tu atención cuando te necesita. Y yo estoy casi seguro, yo decía, pero ¿por qué yo voy a hablar de estas cosas si esto no tiene nada que ver ni con la Navidad ni con... Y estaba pensando que hay personas que están escuchando este mensaje a quienes Dios les está hablando. Que Dios quiere que escuches esto. Que Dios quiere que tú sepas que quien te está inquietando es Él. Que el que te está llamando es Él. Que quien te está incomodando es Él. Y que de pronto tú estás perplejo. Y que de pronto te está dando una tarea que te da miedo. Y que tú no te atreves porque tú dices, no soy capaz, yo no sé. Tú quieres que te muestre todo lo que hizo Moisés. Yo voy a leer bastante. Dice, entonces Dios le dijo, te enviará a Faraón. Entonces Moisés respondió, ¿y yo quién soy para que vaya a Faraón? Que saque de Egipto a los hijos de Israel. O sea, ¿cómo te ocurre que yo? Fíjate lo primero que él dice, ¿y yo quién soy? Vaya. Y dice una cosa importantísima que me resuena en el corazón. Ves, porque yo estaré contigo. Es más, te doy una señal de que soy yo que te estoy mandando. Yo te doy una señal. ¿Oíste? Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, le servirás a Dios sobre este monte. Entonces Moisés enseguida comienza, ahora yo llego a los hijos de Israel y les digo, Dios me mandó. Qué bacano. Él va a decir, ¿cómo así? ¿Cuál es el nombre que te mandó? ¿Qué le voy a decir? Y Dios le dijo, yo soy el que soy, el que fui, el que soy, el que seré siempre, el eterno. Así le dirás a los hijos de Israel, el eterno. El yo soy fue el que me envió. Y Moisés otra vez, versículo 15. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor de vuestros padres se me apareció y me dijo, en verdad los he visitado y he visto lo que les hacen en Egipto y he dicho, los sacaré de la aflicción de esta tierra y ellos van a escuchar tu voz. ¿Oíste? E irás tú y los ancianos al rey de Egipto y le dirán, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto iremos camino 3 días. O sea, tú eres el que... Pero fíjate que Moisés está poniendo problemas, ¿sí? Yo sé que versículo 19, yo sé que el rey de Egipto no lo va a dejar ahí así nada más. O sea, Dios le está diciendo, él se va a oponer, ¿sí? Pero yo les voy a dar gracia. Versículo 4. Capítulo 4. Entonces Moisés dijo, es que ellos no me van a creer, ni me van a escuchar, porque me van a decir, eso es embuste, a ti no se te apareció ningún Dios, tú no eres un falsante. Y Dios otra vez le sigue dando instrucciones.
y le da unas señales. Versículo 10. Moisés le dice, ay Señor, pero es que yo ni siquiera me sé expresar. Yo nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla, yo soy torpe, o sea, yo no soy de fácil expresión. Entonces Dios le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? Al que ve, al ciego. No fui yo. Vaya que yo estaré con tu boca y te enseñaré. Y dijo, ay Señor, envía otro. Versículo 13. Envíate luego por medio del que debes enviar. Y Dios se enojó contra Moisés. Yo hubiera escrito, a Dios se le salió en blog. Dios perdió las casillas, se enojó. Y dijo, caramba, yo conozco a tu hermano Aarón, que es un loro hablando. Yo te voy a hablar a ti, tú le vas a decir a Aarón y Aarón que hable entonces. Pero el que vas ahí eres tú. Conclusión, Dios te escoge, Dios te llama tu atención, estás en cosas normales, estás en tus oficios normales y Dios interrumpe, aparece de repente y hace cosas en medio de lo normal extraordinarias. En medio de lo ordinario hace cosas extraordinarias y llama tu atención de tal manera que tú te centres y escuches. Y te toca dejar cosas, porque fíjate, él le tocó dejar muchas cosas a Moisés. Él dejó ese trabajo y se fue a hacer lo que tenía que hacer. Dejó al suero, dejó a la mujer. Siguió pastoreando, pero ya no ovejas, sino personas. Entonces, lo que quiero decirte es, de pronto Dios te está inquietando, de pronto Dios te está llamando. A mí me llamó Dios. Y yo hice una negociación con él y dije, Señor, yo te sirvo, pero no me quites la profesión. Si yo estudié eso, me quemé las pestañas, me gusta. Yo ahora, antes de empezar, vengo de una construcción que estoy haciendo. O sea que yo me levanto, un sábado me levanto a las 4:30, reviso materiales, saco cuentas, pago cosas, pido más material, voy a la construcción, reviso obras, regreso aquí y me siento a hacer mi reflexión. Pero ya yo vengo ya yo trabajé esta mañana, pagué, resolví problemas de la iglesia, resolví problemas de mi casa, resolví problemas de la construcción, dejé todas mis cosas organizadas, ya no tengo más problemas. Cuando termina la reflexión me toca pagar, pero ya yo sé cuánto tengo que pagar, a los trabajadores, ya tengo todo resuelto, todo está organizado. Pero lo que te quiero decir, primero me tocó preparar mi tema. Primero, Dios. Entonces, Dios te va a llamar o te está llamando y te da miedo. Pero si es la voz de Dios la que tú estás sintiendo, si ese fuego está encendido pero no destruye, no quema, Dios te está hablando, arde en tu corazón, Dios te va a dar los elementos y va a poner las personas y Dios te va a guiar. Me encantó cuando él dijo, no te preocupes porque yo estaré contigo. Eso sí me encantó. Uy, eso me pareció bonito, ¿sí? Entonces, caramba, se me perdió el pasaje donde dice que estará con él. Pero bueno, lo leímos ahorita y Dios le dijo, no te preocupes porque yo estaré contigo. Dios nunca dejó a Moisés solo, Dios siempre lo acompañó. Y te lo digo por experiencia. A Cuca y a mí, a la pastora y a mí, Dios nunca nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros. Que hemos pasado momentos difíciles, sí, bastante, pero Dios ha estado con nosotros. Entonces, quiero decirte, Dios llama nuestra atención.
Así le puse de título a este pasaje, a este mensaje. Y quiero que sepas que quien te llama y quien te inquieta es Dios. Y lo que estás sintiendo de pronto es Dios que te está hablando. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias. Me impresiona mucho, Señor, cómo tú nos inquietas, cómo tú nos llamas, cómo tú en medio de lo normal que estamos haciendo, de lo natural, de lo cotidiano, eres capaz de llamarnos. ¿Cómo haces eso? Es normal que sintamos temor. Moisés sintió temor. Pero cuando tú llamas, estás con nosotros. Tú dijiste, estaré contigo. Tienes todos los elementos, Señor. Tienes todo el poder para guiarnos, para orientarnos. Y así fue la vida de Moisés, una vida donde tú lo fuiste guiando día a día, día a día. Siempre lo guiaste, Señor. Yo en este llamado no veo religiosidad ni cosas súper... Moisés no andaba buscando un llamado, Moisés no andaba buscando un ministerio, Moisés sencillamente estaba haciendo lo que él hacía todos los días. Estaba cuidando las ovejas y en esta ocasión no sé por qué razón se fue un poquito más lejos y llegó hasta el monte Oreb. Pero creo que tú lo inquietaste para que estuviera en ese lugar cuando tú querías. Yo te pido, Señor, que por encima de nuestros temores, si tú nos llamaste, tú nos vas a utilizar y tú nos vas a llevar. Y en el camino cometeremos errores. Sí, Moisés los cometió. Los cometió, Señor. Pero eres tú el que nos inquieta. Eres tú el que nos llamas. Eres tú, Señor, el que atraes nuestra atención. Eres tú el que gritas nuestro nombre. Nos llamas por el nombre. Padre, en el nombre de Jesús, le hablaste a Moisés, Señor. Él se inquietó y se asomó. Y Dios exigió reverencia, exigió respeto. Le dijo, quítate el calzado. O sea, descúbrete, en nuestro caso, porque estás ante Dios. Dios identificó. Y a Moisés le tocó enfrentar su destino, Señor. Tú tenías un destino para él, un propósito de vida. Y creo que tienes para mí un propósito de vida específico. Sé que tú me llamaste, Señor, a reconciliar al mundo, a ganar personas para Cristo. Y ese es mi deber y tal vez no lo he hecho a conciencia. Pero, Señor, es nuestro deber como creyentes, porque tenemos el ministerio de la reconciliación, pero tú tienes temas específicos para cada uno. Y en su momento, tú te revelas y nos muestras cuáles son. Yo te pido por aquellos a quienes te les estás revelando hoy, a quienes les estás hablando hoy, y te pido, Señor, que tú estés tú mismo, así como les das te haces un llamado y una asignación, tú mismo los estés respaldando. Yo los bendigo, Señor, y bendigo a tu iglesia, y pido tu bendición para cada uno, y te pido que inquietes corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos que tu palabra sea predicada, que esas bocas se abran. Padre, en el nombre de Jesús, y mientras tú nos asignas una tarea específica, estaremos haciendo eso, predicando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Gracias por la ayuda que nos has dado hasta hoy, y gracias porque sé que durante el resto de este año nos seguirás ayudando. Ponemos con gran expectativa el próximo año en tus manos, Señor, y te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que Dios haya tocado tu vida, que haya tocado tu corazón. Comunícate con nosotros, por favor. Comunícate. Puedes encontrarnos en YouTube. Todos estos mensajes están en YouTube. Aparece como Iglesia Asociación Cristiana Betel. Perdón, aparece como Asociación Cristiana Betel. Vamos a poner el enlace en Facebook para que tú puedas ingresar, pero suscríbete al canal. Ahí vas a encontrar todos estos mensajes. Este domingo, el servicio va a ser un solo servicio a las 9 de la mañana. Vamos a tener una actividad especial. Estamos en una programación especial de Navidad. Por favor, tenemos un grupo, tenemos una participación especial.
Y quiero que no te pierdas. Los que estuvieron en el servicio, el primer servicio del mes, vieron algo súper espectacular. Los que estuvieron el domingo pasado, tuvo un servicio súper lindo. Los que vayan este domingo van a tener un servicio muy especial. El domingo 22 será también especial. Y el domingo 29 también tendremos algo especial. El domingo 29 lo más seguro es que tenemos Santa Cena. Despedimos el año con Santa Cena. Entonces, por favor, te esperamos presencial, subida a la popa, al lado de Profamilia. Iglesia Asociación Cristiana Betel. Que Dios te bendiga.